Ya. Entonces vamos prendiendo las cámaras. No nos vamos a demorar mucho, es algo que lo va a ser lo más entendible posible. Vean, entonces, bueno, vamos a empezar. En esta diapositiva yo les he puesto aquí para que nos demos cuenta. ¿Sí ven el puntero láser, tal vez? Sí, Doc. Ya. Verán, entonces, en esta diapositiva lo que quiero que se den cuenta, hoy en la mañana también ya conversamos un poco acerca del desarrollo, ¿no es cierto?, de las células sanguíneas, ¿no? A partir de una célula madre. ¿Cierto? Aquí en el desarrollo del eritrocito, esto, bueno, estamos recordando un poco. Lo que quiero que caigan en cuenta es que del tamaño, ¿no es cierto?, de un proeritroblasto, llegamos, ¿no es cierto?, a tener algo que mide más o menos de 12 a 20 milimicras, ¿no es cierto? Llegamos a tener como resultado un eritrocito que es muchísimo más pequeño. O sea, en el transcurso de los procesos de maduración, o sea, el eritrocito, ¿no es cierto?, se va volviendo mucho más pequeño. Igual, como resultado final, un eritrocito que no tiene núcleo. Ahora, previo a esa maduración del eritrocito, ¿no es cierto?, tenemos esta fase en donde la célula se la denomina reticulocito. Entonces, esto es muy importante porque nosotros vamos a nombrar de aquí en adelante con bastante frecuencia a los reticulocitos, que no son nada más que un glóbulo rojo que está inmaduro. Ahora, vamos a hablar acerca de las alteraciones eritrocitarias y voy a hacer énfasis en anemia. La policitemia veremos la siguiente clase. La anemia corresponde al 90% de las alteraciones eritrocitarias en general. Cuando hablamos de anemia, ¿no es cierto?, hablamos de la disminución, ya sea del recuento de eritrocitos, del hematocrito o de la hemoglobina. ¿Ya? Pueden estar estas tres en conjunto, que eso es lo general o lo más común, es que tanto los glóbulos rojos, el conteo de los glóbulos rojos total esté bajo, el hematocrito y la hemoglobina también estén bajas, pero también puede darse el caso en que nada más uno de estos tres valores está disminuido. ¿Ya? Igual nos referimos a anemia cuando ocurre estos casos. Y policitemia, ¿cierto? No nos vayamos a confundir a lo mejor policitemia con leucemia y ese tipo de situaciones, que es otra cosa totalmente distinta. Policitemia, en cambio, es todo lo contrario a la anemia. Ya es cuando el conteo de glóbulos rojos, de hemoglobina, el hematocrito se encuentra por arriba de los rangos de referencia. Ya, hoy vamos a hablar acerca de la anemia. Entonces, recuerden esto, que es muy importante. Disminución recuento de eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Puede también estar disminuido aisladamente cada uno de estos valores por separado. Entonces, eso es muy importante. Igual nos referimos a anemia como tal en el momento. Entonces, cuando conocemos y ya hablamos un poco, ¿no es cierto?, de los signos clínicos o de la función, mejor dicho, de los eritrocitos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el transporte del oxígeno, ¿sí?, y el transporte del CO2. Entonces, si no tenemos estas células, están por abajo del rango de referencia, pues, lógicamente, los signos clínicos que vamos a ver están relacionados, ¿no es cierto?, a esa alteración en el transporte del oxígeno. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Mucosas pálidas, debilidad, letargia, intolerancia al ejercicio, taquicardia, taquipnea, soplos cardíacos, un estado de choque. ¿Por qué creen que puede existir un soplo cardíaco en un estado de anemia? ¿Alguien tiene por ahí un criterio? Renato, tal vez. ¿Se acuerdan o han escuchado algo acerca de soplos cardíacos? ¿Alguien sabe qué es un soplo cardíaco? Doc, es el mal funcionamiento del cierre de las válvulas del corazón. Sí,
Esa es una de las causas, ¿no es cierto? Pero en sí, un soplo cardíaco es un reflujo, ¿no? O sea, es un sonido anómalo, porque el soplo, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a auscultar. Entonces, el sonido característico que hace es como un soplo. Perdóneme un momentito nomás. Ya, perdón. Entonces, cuando nosotros auscultamos un sonido anómalo. Ya, y ese sonido anómalo lo denominamos soplo. Y el soplo no es más que el flujo retrógrado de una cámara, de un ventrículo a una aurícula, o sea, al revés. Y ahí que suele darse por algunas circunstancias como las que acaba de decir Jambo, que por defectos, por ejemplo, de las válvulas. Ahora, en una anemia podría existir un soplo cardíaco, sí. Recuerdan que cuando hablamos de la disminución del hematocrito, o sea, la cantidad de células que va a tener va a ser muy eh, escasa. Entonces esa sangre va a ser muy, muy líquida. Entonces también eso favorece al reflujo de la sangre y nosotros lo vamos a poder auscultar, ¿no es cierto?, como un soplo cardíaco. En un estado de choque, pues lógicamente, un paciente que no tiene glóbulos rojos puede llegar a verse alterada, ¿no es cierto?, la perfusión sanguínea, o sea, la perfusión de los tejidos, o sea, el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, conduciendo a un estado de choque, a un estado de falla multiorgánica, por ende la muerte. Si los pacientes pueden fallecer por anemia, sí. Perdón un momento para conectar esa computadora. Ya, ahí sí. Entonces, todos los signos relacionados, ¿no es cierto?, con la disminución del aporte de oxígeno hacia los tejidos. Entonces, cuando tenemos un paciente, justo ahorita se pone a jugar ese gato que ves, y estaba dormido hace un minuto. Entonces, cuando nos llega un paciente con estas características, ¿no es cierto?, con esta signología clínica, nosotros, ¿qué le vamos a solicitar? Un hemograma, ¿no es cierto? Lo primero que normalmente solicitamos. Entonces, ya habíamos conversado acerca de todos los valores acá, qué significan, ¿no es cierto? Y nos encontramos con estas alteraciones, en donde vemos que los hematidos están bajos, de hemoglobina, el hematocrito. Entonces, en general tenemos anemia, ¿no es cierto? Recuerden que la disminución de esos valores la vamos a denominar anemia. Y, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces, nos vamos a limitar un poco hacia la línea roja, ¿no es cierto? Hasta el recuento de reticulocitos. Entonces, el siguiente paso para nosotros poder dar un diagnóstico, ¿no es cierto?, es hacernos esta pregunta. ¿Es regenerativa o es no regenerativa? Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? Existen un montón de clasificaciones, pero que ustedes van a buscar en la literatura, que van a encontrar incluso a veces unas diferencias por ahí pequeñas en la nomenclatura, en las definiciones, pero en general nosotros la podríamos resumir de esta manera, ¿no es cierto? Vamos a clasificarla de acuerdo a los índices eritrocíticos o eritrocitarios, como quieran decirle, ¿no es cierto? Donde vamos a tomar en cuenta el volumen glomerular medio o el volumen corpuscular medio, como le quieran decir, y, ¿no es cierto?, la concentración de hemoglobina corpuscular media o glomerular media, como le quieran decir, o sea, es lo mismo. Entonces, miren las clasificaciones, las vamos a ir viendo rapidísimo. Ahora, de acuerdo a la respuesta medular, se va a clasificar en regenerativo y no regenerativo. Y también, bueno, se ha considerado el mecanismo por el cual se produce la anemia. Hablamos de disminución de la producción, hablamos de destrucción, ¿sí? Y hablamos también de pérdida. Ahora, cuando hablamos, ¿no es cierto?,
de acuerdo a los índices eritrocitarios, ¿cierto? Que vamos a tomar en cuenta el volumen corpuscular medio, que ya conversamos igual, que va a determinar, ¿no es cierto? Va a evaluar el tamaño del eritrocito y la concentración globular media de hemoglobina, que, ¿no es cierto?, nos va a decir, o va a evaluar la coloración, la tonalidad de los mismos. Entonces, así vamos a tener una anemia macrocítica, una anemia normocítica, una anemia microcítica, ¿ya? Una anemia hipercrómica, una anemia normocrómica, una anemia hipocrómica. Por lo general, la anemia hipercrómica no se la considera mucho dentro de los prediagnósticos, dentro de las clasificaciones, porque la mayoría de las situaciones suelen ser por artefactos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden que para esto también ya nos expusieron un poco los compañeros. Nosotros podríamos calcular el volumen corpuscular, podríamos calcular la concentración de hemoglobina, si a lo mejor el hemograma no los presenta. Pero afortunadamente la mayoría de los hemogramas vienen con estos índices. Así, aquí tiene algunos ejemplos para que ustedes los vean. Sin embargo, como les digo, normalmente vienen todos los índices ya reportados. Entonces, recuerden, el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no es cierto?, le dan una clasificación. Entonces, cuando nosotros evaluamos un hemograma, ¿no es cierto?, tenemos algunas alternativas, ¿no es cierto? El volumen corpuscular puede estar alto, mientras que la concentración de hemoglobina puede estar baja, o al revés. Entonces, se pueden dar algunas combinaciones. Clínicamente existen, o de relevancia clínica, existen estas posibilidades. Una anemia macrocítica hipocrómica. O sea, ¿a qué hace referencia, no es cierto? Macrocítica, un glóbulo rojo grande, hipocrómica, con una concentración de hemoglobina baja, ¿no es cierto? Ahora, por eso les mostré la imagen inicial donde vemos, ¿no es cierto?, un reticulocito. Cuando nosotros pensamos en un glóbulo rojo grande con una escasa cantidad de hemoglobina, rápidamente lo primero que se nos viene a la mente es un reticulocito, ¿no es cierto? Esto es un signo, y acuérdense que los reticulocitos o la presencia de los reticulocitos es un signo de regeneración. Entonces, según los índices, tenemos una anemia macrocítica hipocrómica. Esta va a ser siempre una anemia regenerativa. Y siempre vamos a tener dos posibilidades, hemorragias y hemólisis. Ya, esas son las más comunes. Ahora también está descrito estomatocitosis hereditaria, que es una condición en donde la permeabilidad de la membrana del eritrocito se ve afectada, etcétera, que en perros al menos yo no he visto un caso clínico en mi experiencia. Pero sí vemos todo el tiempo hemorragias y vemos todo el tiempo hemólisis. Es increíble. Entonces acuérdense, macrocítica hipocrómica es regenerativa y las dos principales causas es la hemorragia y la hemólisis. Una macrocítica normocrómica, ¿a qué hace referencia? ¿No es cierto? A un glóbulo rojo grande, ¿sí?, con una cantidad de hemoglobina normal dentro de los rangos de referencia. La principal causa que yo he visto en la clínica diaria es la infección con el virus de la leucemia viral felina, ¿cierto? Es la más común de todos, sin embargo, también está reportada la deficiencia de ácido fólico, de B12, de cobalto. Se ha reportado aquí eritroleucemias, que estas son, entre comillas, cáncer, ¿no es cierto?, de médula ósea. Y macrocitosis del poodle, se ha reportado que fisiológicamente algunos poodle toy pueden llegar a presentar tamaños del eritrocito un poco más grandes. Entonces, lo que yo les recomiendo es que cada vez que ustedes encuentren una anemia macrocítica normocrómica, en un gato al menos, vayan pensando en leucemia viral felina, ¿ya? Normocítica normocrómica. El tamaño de los glóbulos rojos normales
y el tamaño, la concentración de hemoglobina normal. Entonces, eso es un signo de no regeneración. ¿Cuáles son las principales causas de esto? Ya aquí también, bueno, hablo un poco de hemólisis o hemorragia aguda. ¿Por qué? ¿Por qué se han de preguntar? Normalmente, si ya consideramos que la anemia macrocítica hipocrómica suele generalmente observarse en hemorragias y hemólisis. Cuando hablamos de hemólisis o hemorragia acá en la normocítica normocrómica, hablamos de una hemorragia o hemólisis aguda, que generalmente ocurre, o cuando hablamos de esto, hablamos de las primeras 48, 72 horas. Normalmente, si el paciente tiene una hemorragia severa, por ejemplo, que se lo operaron al paciente. El paciente tiene una hemorragia durante la cirugía. Yo en ese momento o el día siguiente le hago un hemograma, me voy a encontrar con una anemia no regenerativa. ¿Por qué? Porque normalmente la médula ósea, el organismo, tarda en ofrecer una cantidad de reticulocitos como para que llegue a alterarse o como para que llegue por arriba del rango de referencia, alrededor de las 72, incluso un día más, 2 días más. Entonces, es por eso que se considera como una de las causas de la hemólisis o hemorragia. Las deficiencias de hierro también se considera dentro de las anemias no regenerativas, normocíticas, normocrómicas. Pero lo más común de todos, verán, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, por lo general, veo un paciente que tiene una anemia normocítica, normocrómica, y hablamos de inflamación o enfermedad crónica. Es lo más común. Una enfermedad crónica genera anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa. ¿Ya? Bueno, la insuficiencia renal crónica la podemos catalogar dentro de las enfermedades crónicas. Antes se hablaba de inflamación crónica, sin embargo, ahora ya se está utilizando en el término de enfermedad crónica, que es un poco más exacto, por así decirlo, más preciso el denominarlo así. Enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica está dentro de las enfermedades crónicas. Endocrinopatías, ¿como cuáles? El hipotiroidismo, Addison, no sé si escucharon antes, ¿no es cierto?, la disminución de los corticosteroides en la sangre, ya, anormalidades endócrinas, aplasia medular, ya que prácticamente es el cese de la función de la médula ósea, ya, por diversas causas. Ya vamos a ir conversando también un poquitín. Ahora, otra posibilidad, ¿no es cierto?, es una anemia microcítica normo-hipocrómica, ¿ya? Que suele generalmente deberse a, bueno, nosotros vamos a ver microcitosis. Recuerdan que sus compañeros hablaron de microcitosis, ¿no es cierto? El glóbulo rojo pequeño, ya que hipocrómico o normocrómico. Entonces, cuando encontramos esto, principalmente hablamos de deficiencia de hierro. La mayoría de veces. Entonces, si clínicamente los pacientes, ese es un paciente que tiene desnutrición, que está parasitado, que no tiene una ingesta adecuada de los nutrientes, no tiene una dieta balanceada, bueno, probablemente la anemia que tiene, nosotros vamos acá al cuadro y revisamos. ¿Qué tipo de anemia tiene? Microcítica normocrómica, microcítica hipocrómica. De buena pienso que ese paciente tiene probablemente una deficiencia de hierro. Entonces, ese paciente se ve beneficiado, ¿no es cierto?, de una suplementación de hierro. Ahora, cuando nosotros diagnosticamos anemia, ni siquiera sabemos qué tipo de anemia es, y a todos los pacientes les damos un aporte externo de hierro. ¿Ustedes creen que va a servir? Probablemente no sirva de nada. Entonces, a un paciente anémico por una hemorragia aguda severa, el paciente se está muriendo y yo dándole hierro en gotas. No, probablemente después en un periodo de recuperación post-hemorragia, ¿no es cierto?, se va a ver beneficiado si le doy pequeñas cantidades de hierro, porque va a necesitar, ¿no es cierto?, para generar más hemoglobina. Entonces, no sé si tienen claro hasta este momento. Acuérdense, de acuerdo a los índices eritrocitarios,
ya, donde ocupamos, ¿no es cierto?, el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina, se va a clasificar o tenemos estas posibilidades clínicamente significativas. Macrocítica hipocrómica, macrocítica normocrómica, que son anemias regenerativas. Y las normocíticas normocrómicas, perdón, no vayan a, macrocítica hipocrómica, que es una anemia de tipo regenerativa siempre. Lo más común es la hemorragia y la hemólisis. La macrocítica normocrómica, por lo general tenemos que pensar en una infección, ¿no es cierto?, con el virus de la leucemia viral felina. Es muy común. La inflamación crónica en las anemias normocíticas normocrómicas es como la principal de todo esto. Pues lógicamente se engloba la enfermedad renal crónica, anomalías endócrinas, como les dije, Addison, que es el hipoadrenocorticismo, hipotiroidismo también es muy común, y aplasia medular en pacientes, por ejemplo, que recibieron medicamentos con estrógenos, por ejemplo, puede llegar a generar aplasia medular. Si a lo mejor no recuerdan, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de aplasia medular, es el cese total de la producción, ¿no es cierto?, de células rojas en este caso. Pero por lo general, si está afectado en aplasia medular, si está afectada la función de la médula ósea, para que no se produzcan los eritrocitos, también están afectadas las otras líneas celulares. Entonces vamos a tener ahí una disminución de la totalidad de las líneas. Esa probablemente va a ser la diferencia en cómo le podemos reconocer. Y la microcítica o hipocrómica, en las deficiencias de hierro, que generalmente suelen ser las más comunes. Y las anastomosis portosistémicas, que también comentamos anteriormente. Recuerden cuando les expliqué lo de la... Ustedes hablaron de cortocircuito portosistémico, ¿ya? En donde la sangre no pasaba por el hígado, sino que se iba directamente a circulación, ¿ya? Portocava. Entonces, podemos encontrar microcitosis, ni normocromía o hipocromía en esos casos. Entonces, esto de aquí es muy importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que hagan captura. Bueno, ya les voy a pasar la presentación también, pero esto debemos aprendernos. Lo que sí quisiera es que entiendan. Entonces, si tienen alguna inquietud con esta diapositiva, mejor de una vez. Si a lo mejor ahora no lo sabemos, pues bueno, lo consultamos y mañana o en la siguiente clase lo conversamos un poquito. Ya, pero recuerden, esta diapositiva es muy, muy importante. Ahora, de acuerdo a la respuesta de la médula ósea, tenemos, ¿no es cierto?, dos clasificaciones. Anemia regenerativa y la anemia no regenerativa. ¿De acuerdo a qué era esto? De acuerdo a la cantidad de reticulocitos que vamos a encontrar. Entonces, nuevamente, cada vez que hablamos de anemia regenerativa, ya sea por la cantidad de reticulocitos o por los índices, ¿no es cierto?, vamos a tener siempre estas dos posibilidades. Facilito, o sea, son dos cosas que debemos aprender. Destrucción y la hemorragia. ¿Ya? Cuando hablamos de hemorragia, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuál era uno de los requisitos? Es que para que se generen reticulocitos debe pasar, ¿no es cierto?, un límite aproximado de 72 horas, un día más, 2 días más. Entonces, probablemente, si es una hemorragia subaguda, y yo tomo justo una muestra en ese momento, probablemente no voy a tener la cantidad de reticulocitos que a lo mejor espero. Entonces, destrucción, hemólisis o hemorragia. Cuando hablamos de hemólisis, hablamos generalmente de anemia hemolítica inmunomediada, primaria o secundaria. Igual ya les voy a indicar acá. Y cuando hablamos de anemia no regenerativa, hablamos de disminución en su producción, ¿ya? Sea cual sea su causa. Entonces, cuando la cantidad de reticulocitos está muy elevada, sobre el rango superior, ¿no es cierto?, que nos da el laboratorio, la causa siempre va a ser extramedular. Siempre, siempre va a ser extramedular. Ya ni siquiera topamos la médula ósea. Ahora, cuando la anemia es no regenerativa, la causa puede ser intramedular o la causa
podría ser otra que no tenga nada que ver con la médula ósea. ¿Sí está claro todo esto? ¿Sí entendieron, Sandra Coelho? ¿Sí entendiste? Sí, doc. Ya, me alegro. Entonces, cualquier duda que tengan me la hacen saber. Como les digo, si a lo mejor en este momento no lo podemos aclarar la duda, conversamos en la siguiente clase. Entonces, reticulocitos, ¿por qué se llama reticulocitos? Porque teñidos con colorantes especiales, como el nuevo azul de metileno, eh, nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, remanentes de material genético, remanentes de inclusiones citoplasmáticas que tienen una manera de una red. Entonces, por eso que de ahí viene el nombre de reticulocitos. En condiciones normales, si nosotros los teñimos con Bright, con Deep Quip, no lo vamos a poder diferenciar de los otros eritrocitos. Solamente lo que vamos a ver es que existe eritrocitos que son un poquito más grandes, pero nada más. Entonces se debe teñir con tinciones especiales. Afortunadamente los laboratorios o la mayoría de las máquinas actuales ya nos están dando el recuento de reticulocitos. Anteriormente teníamos que enviar como un requisito aparte del hemograma normal, por así decirlo, a que nos midan reticulocitos. Ahora actualmente ya están midiendo, o al menos se tiene la obligación como de hacer un hemograma y también medir reticulocitos. Por este motivo, porque prácticamente cuando hablamos del volumen corpuscular medio y hablamos de la concentración de hemoglobina, a veces hay ocasiones en las que se alteran o no son congruentes estos resultados. Y si ustedes pueden ver la cantidad de prediagnósticos que tienen, incluso nos pueden llegar a hacer errar en algunos prediagnósticos, en algunas conclusiones que nosotros tomemos. Es mucho más sencillo y es mucho más práctico, por así decirlo, clasificar a la anemia de acuerdo a la cantidad de reticulocitos. Ya, entonces yo sí les recomiendo que se vayan por ese lado. Sin embargo, si no tenemos reticulocitos, no hay quien mida reticulocitos, tenemos que hacer uso de los índices, ¿no es cierto? Ahora, existen también, cuando nosotros realizamos un frotis sanguíneo normal, que lo hacemos en la clínica, podemos encontrar algunos signos que nos pueden decir que existe regeneración. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque en el hemograma hay ocasiones en las que nos ponen en observaciones, nos ponen anisocitosis. ¿Y qué es la anisocitosis? Nos ponen policromasia. Cuando hablamos de anisocitosis, hablamos de células, en este caso de glóbulos rojos, que son de diferente tamaño, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nosotros vemos unos glóbulos rojos más grandes, unos glóbulos rojos más pequeños, etc. Entonces, nos ponen anisocitosis, 2 cruces. Entonces, nosotros ya vamos pensando en que podría ser un signo de regeneración en ese hemograma en específico. Policromasia también. Suelo encontrar, miren, glóbulos rojos que tienen diferentes tonalidades. Anisocitosis, miren otra imagen acá, vemos glóbulos rojos que son más grandes, otros más pequeños, etc. Igual vemos acá glóbulos rojos de distintas tonalidades que hace referencia a la policromasia. Eritrocitos nucleados también, puede ser un signo de regeneración. Hay otras cosas que son un poco más raras que se tendrían que considerar después. Sin embargo, no me quisiera meter mucho en el tema. Puntillo basófilo. Hay ocasiones en las que las inclusiones que se encuentran dentro del eritrocito se tienden a teñir. Y si asociamos ese hallazgo de puntillo basófilo a anisocitosis, por ejemplo, tranquilamente nosotros podríamos estar frente a regeneración. O sea, en que sumemos, mientras más hallazgos tengamos de estos, sumemos y lleguemos a la conclusión de que se trata de una regeneración. Entonces, de acuerdo a los reticulocitos, ¿no es cierto? Tenemos 2 alternativas, la anemia regenerativa y anemia no regenerativa. Si los valores reticulocitos están por arriba de lo normal, anemia regenerativa. Si están normales o están por abajo, anemia no regenerativa.
Entonces aquí hablamos de anemia regenerativa siempre, acuérdense, siempre, 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 de dos opciones, hemorragia y hemólisis, siempre. Entonces, cuando hablamos de hemorragia, ustedes pueden imaginarse la cantidad de opciones que tienen. Una parasitosis gastrointestinal, una herida, una cortadura, un traumatismo cerrado abdominal, después de una cirugía, alguna coagulopatía. Entonces, imagínense la cantidad de posibilidades que tienen. Es por eso que el hemograma nos da, ¿no es cierto?, un abordaje de las cosas de cómo podrían estarse dando. Entonces, sí tenemos traumatismos, cirugías, coagulopatías, etcétera. Todo lo que ustedes puedan imaginar de una hemorragia. Y cuando hablamos de hemólisis, ¿no es cierto?, hablamos de procesos inmunomediados, como por ejemplo, anemia hemolítica inmunomediada. Es común en algunas especies de animales domésticos. Parasitaria, como habíamos dicho en la mañana, parásitos de la sangre, ¿no es cierto?, hemoparásitos, por ejemplo, la Ehrlichia, Anaplasma, Babesia, todos esos parásitos de la sangre que ustedes se pueden imaginar, micoplasma en los gatos, por ejemplo, agentes tóxicos, agentes infecciosos, defectos metabólicos, fragmentación eritrocitaria. Entonces, un montón de cosas que pueden llegar a generar hemólisis. Normalmente nosotros cuando estamos frente a una anemia regenerativa y tenemos esas dos posibilidades, hemorragia y hemólisis, descartamos la hemorragia, nos quedamos, ¿no es cierto?, con la otra opción, que es la hemólisis. Entonces, si lo más común de todo, ¿no es cierto?, es los procesos inmunomediados, existen otras pruebas que a lo mejor nos podrían ayudar a descartar las posibilidades, o sea, es como un proceso. Por ejemplo, ya descarté hemorragia, le hice ecografía, le di fluidoterapia, no encuentro el líquido libre en cavidad abdominal, no lo veo en hematomas, etc. Entonces estoy pensando en un proceso inmunomediado porque tengo una anemia regenerativa brutal. Entonces, ¿qué hago? Pues, de acuerdo a esto, selecciono, ¿no es cierto?, otras pruebas. Por ejemplo, los test de COMS, ¿ya? Pruebas de aglutinación en placa. Si mi paciente tiene, por ejemplo, fiebre o tuvo contacto con garrapatas en los meses pasados, pues bueno, probablemente, ¿no es cierto?, estoy frente a una causa parasitaria. O sea, todo acorde, ¿no es cierto?, a la anamnesis, la signología clínica y a los resultados, en este caso de los exámenes, que es el hemograma. Entonces, todo tiene que ir sumando, todo tiene que ir coincidiendo. Y cuando los reticulocitos están disminuidos, ¿no es cierto?, tenemos estas posibilidades. Si bien es cierto, puede haber una disminución en la eritropoiesis, ¿ya? Pero también puede existir un cese total en la producción de glóbulos rojos. Entonces, cuando hablamos de disminución en la eritropoiesis, hablamos, ¿no es cierto?, generalmente de inflamación crónica o enfermedad crónica, como les dije anteriormente. Endocrinopatías, enfermedad renal, enfermedad hepática, neoplasias. Y también, bueno, acá se habla de procesos inmunomediados. Aplasia medular hace referencia siempre, ¿no es cierto?, al cese completo en la producción de glóbulos rojos. Por ejemplo, ustedes que están viendo farmacología, ya hayan visto, ¿no es cierto?, que los estrógenos, derivados de los estrógenos, pueden llegar a generar, ¿no es cierto?, aplasia medular o hipoplasia medular. Entonces, es una de las causas de anemia no regenerativa. La radiación puede llegar a generar eso también, enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas como cuál, como la erliquiosis también. Se ha visto algunos pacientes que tienen erliquiosis que pueden llegar a generar aplasia medular. Entonces, de acuerdo a la gravedad, la podemos clasificar como ligera, moderada, severa y muy severa. Aquí, lo que llama la atención a lo mejor es que el gato, miren, cuando consideramos severa, ya desde por abajo del 10%, ¿no es cierto?, de hematocrito. O sea, cuando esto es de 0.30, hace referencia, ¿no es cierto?, al hematocrito. Por ejemplo, 0.30 equivale al 30%, 37%, al 20%, al 29%, etcétera, ¿ya? Entonces,
Cuando hablamos de anemias, miren, en los perros, una anemia severa está entre el 13 y el 19%, y en los gatos está aún más baja todavía. Los gatos suelen ser más tolerantes a la disminución del hematocrito. ¿Por qué? Porque los perros, por ejemplo, tienen mecanismos como la especnocontracción, que también hablaron en la mañana. ¿Fue con ustedes o aquí fue que conversamos? ¿Qué hacen, no es cierto? Que cuando existe anemia severa, el vaso, ¿no es cierto?, se contrae y libera elementos formes de circulación. Entonces, los gatos no tienen ese mecanismo. Por ende, se suelen ser muy tolerantes a la disminución de los eritrocitos en la sangre. Y por último, tenemos la clasificación por el mecanismo, ¿cierto? Por una pérdida, que básicamente hace referencia a las hemorragias, hemólisis y la disminución en la producción. O sea, si se dan cuenta, todas estas clasificaciones apuntan a lo mismo. Todo apunta a lo mismo. Entonces, es como hablar siempre, como verle a la anemia de distintos lados. Sin embargo, estamos enfocándonos al mismo punto. Hablamos siempre de lo mismo. Entonces, miren, aquí hay un mapa mental que les podría ayudar bastante al entendimiento de todo este tipo de situaciones. Entonces, básicamente acá desde la definición, ¿no es cierto?, hasta los signos clínicos, los índices y la clasificación de acuerdo a la respuesta medular, ¿no es cierto?, a mecanismos fisiopatológicos como los últimos que hablamos. Entonces, donde también vemos que existen algunos prediagnósticos. Entonces, esto les va a ayudar mucho para que no tengan que leer a lo mejor todas las diapositivas y nada más viendo este mapa, pues ya nos acordemos de lo que conversamos. Entonces, básicamente, verán, esto es el tema de las anemias. De esta manera nosotros lo clasificamos y de esta manera nosotros tenemos nuestros prediagnósticos. Para la siguiente clase, ya hasta ahí nos vamos a quedar, verán. Para la siguiente clase, sí quisiera que el grupo, que no sé quién le toca ahora en la siguiente clase, y aquí le toca exponer, quisiera que hablemos de un tema que es bastante sencillo, que es acerca de las policitemias. Y entonces, todo lo que tiene que ver con las policitemias, entonces vamos a consultar para el siguiente grupo. ¿Hay alguien del siguiente grupo aquí? Sí, profe. Sí, todo lo que tiene que ver a las policitemias, verás. O eritrocitosis, como las puedas encontrar, relativas y absolutas. Entonces, sí quisiera que hagan bastante profundo el tema, por así decirlo. Entonces, espero que sea bastante entendible. Al menos los prediagnósticos y las condiciones con las que podríamos encontrarnos. Entonces, me avisan si tienen alguna inquietud de esto. Y la siguiente clase vamos a conversar un poco de las anemias. Entonces, sí quisiera que hagamos un taller para poder comprender mejor y con casos reales nosotros poder ir clasificando. Pero yo sí necesito su colaboración, o sea, necesito que consigan hemogramas. Si es posible que sepan algo de la historia clínica del paciente, de la anamnesis, de la reseña, anamnesis, la exploración física. Si conocen algo de eso, pues mejor. Si no, pues bueno, nos vamos a mantener hasta la clasificación y nos sirven los hemogramas que ustedes consigan. Entonces consigan 4 hemogramas, ¿ya? Que sean reales. Y por favor, los imprimen, ¿ya? Los imprimen y también si quisiera que les tomen una foto, o sea, como que las escanean y las tienen en el celular o las tienen en una flash para poderlas proyectar en el caso de que les toque. Entonces, de que les toque presentar eso en el momento de que hagamos el taller. Entonces, con 4 hemogramas, pero que estén alterados, o sea, no llevemos hemogramas que estén normales.
disminuidos, o sea, con anemia y con la elevación del hematocrito, la hemoglobina. Entonces, llevemos de los dos casos, ¿ya? Con anemia y con policitemia. Entonces, vamos a hablar rapidísimo de policitemia en la siguiente clase. Y vamos a evaluar toda la línea roja, o sea, vamos a evaluar la línea roja. De nada sirve que el hemograma esté normal, la línea roja, y tenga alterados los leucocitos, por ejemplo. No, porque todavía no topamos ese tema. Entonces, necesito que lleven hemogramas alterados los glóbulos rojos, ya sea porque están elevados, ya sea porque están bajos, igual manera, el hematocrito la hemoglobina. Entonces, traten de llevar así hemogramas donde esté así todo alterado la línea roja, todos los unos índices elevados, bajos, etcétera, ¿ya? O sea, para poder clasificarlos. Y si es posible que encuentren hemogramas en donde, o casos clínicos en los que le hicieron una evaluación cualitativa, o sea, morfológica del eritrocito, ya, perfecto. Ya si encuentran así. Si no, pues bueno, nos quedamos con el resultado de la máquina. Y si es posible, como les digo, les repito, si saben algo de la anamnesis del paciente, de la exploración física del paciente, de la reseña del paciente, pues, si ahora sí tienen el diagnóstico definitivo, pues perfecto, que sea un paciente que tuvo una piometra, ¿ya? Los pacientes suelen presentar anemia también. Entonces, perfecto, mostramos un hemograma de un paciente que tiene piometra, un paciente que le diagnosticaron con enfermedad renal crónica. ¿Tienen ustedes un hemograma? Perfecto. Pero que esté alterada la línea roja. Nada nos sirve que esté normal. ¿Ya? Como no avanzamos mucho a evaluar lo que son las alteraciones morfológicas, sí necesito que presenten un mapa mental. Quisiera que sea, ¿para cuándo tenemos con ustedes? Miércoles. Ya, sí, sí avanza. Un mapa mental, tal cual como por ejemplo lo hice aquí en este de acá, pero ya a mano, ¿sí? Y acerca de los poquilocitos. Cuando hablamos de poquilocitos hablamos de todas estas variantes morfológicas que puede haber que nosotros podemos observar en los eritrocitos, ¿ya? Y cuando hablamos de las variantes morfológicas, hablamos de situaciones con las que esa alteración morfológica podría estar relacionada. Entonces, en el mapa mental, por ejemplo, digamos aquí, ponemos eritrocito, ¿cierto? Alteraciones morfológicas. Y en una nube de acá, pues ponemos, por ejemplo, esferocitos, ¿ya? Y entonces los esferocitos podrían deberse a, por ejemplo, anemia hemolítica inmunomediada, ¿ya? Por ejemplo, aquí ponemos los esquistocitos, por ejemplo, problemas cardiovasculares, glomerulonefritis, etcétera. Así, entonces, con los principales prediagnósticos. Bueno, si entra, también podemos poner un poquito de la definición, o sea, esferocito, eritrocito redondeado, pequeño, así, algo bastante sencillo, como para que lo podamos entender. Pues con eso ya creo que completamos todo lo de los eritrocitos. Entonces, y la siguiente clase vamos a hablar de policitemia y vamos a terminar es un tema bastante fácil, ¿ya? O sea, tienen 48 horas, lo sé, pero es un tema sumamente sencillo. Ya, policitemia. Y 4 hemogramas los consiguen en una tarde.
en una sola clínica, probablemente les da los casos clínicos para todos los grupos. Tienen que ser reales, eso sí, como les digo, no van a sacar uno de internet. Y el mapa mental, que se lo realizan igual en una tarde, en un par de horas. Entonces, si está todo claro, ¿tienen alguna duda respecto a esto? ¿Todo claro? ¿Podría, por favor, cambiar el cuadro para otro día? Porque el miércoles tenemos que entregar un proyecto. ¿El cual? ¿El cuadro, el mapa? Sí, eso lo hacen un ratito. Tienen 48 horas para hacer ese mapa. No es nada del otro mundo. Y 4 hemogramas que los consiguen muy fácilmente. Entonces, nos vamos a trazar porque por ahí la otra semana creo que va a haber algunas reuniones y a lo mejor no vamos a avanzar a hacer las cosas que tenemos que hacer en el ¿cómo se llama el parcial. Entonces, es algo bastante sencillo. Eso. ¿Tienen alguna inquietud? Profe, en el informe no hay que interpretar nada de los resultados del hemograma, ¿verdad? No, nada. O sea, solo vayan a una clínica, díganle, por favor, les puedo ayudar con unos casos clínicos donde el hemograma está alterado. Los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina. No, yo le pregunto de la práctica que hicimos, del informe. Ah, sí, ya lo deben tener ya. Eso para mañana les dije. Para el miércoles nos dijo, pero no hay que interpretar nada del hemograma. Ah, no. Yo, Por ejemplo, no sé si en la mañana me presentaron un resultado de un hemograma. Ese, por ejemplo, tenía policitemia. Ya, entonces, está alterada la línea roja. Entonces, tranquilamente lo pueden llevar. Ya, y en la casa lo escaneamos con el celular y si lo podemos proyectar, pues, una vez escaneado, pues, mejor.